Bueno, vamos. ¿Yolanda Segarra eras o...? Supongo, ¿no? Con Y. No sé. No me arriesgo. Sí, vale, Yolanda. Bueno, venga, ya que estamos todos. Fijaos, he echado un poquito para atrás con lo que, bueno, aunque esta presentación es modificada de la que teníamos el otro día, porque con todas las cosas nuevas que hay en este y el descoloque de cosas, pues ha habido que no sirve la presentación exacta que tenía el año pasado. Hay algunas cosas que cambian. Pero bueno, básicamente es lo mismo, con algunos cambios que los he rectificado en la medida de las posibilidades. Recordamos, estábamos ya viendo los fármacos que sirven para la psicosis, que este año se iban a llamar, a partir de esta edición ya son fármacos para tratar la psicosis, no se llaman antipsicóticos, puesto que no solamente sirven para la psicosis. Fíjate que se dice fármacos para la psicosis y antipsicóticos es prácticamente sinónimo, ¿no? Pero bueno, que la psicosis también puede ser no esquizofrénica, también puede ser por otras causas, ¿no? En trastornos depresivos, en trastornos bipolares, etcétera, etcétera. Para tratar la manía también, los fármacos que suelen funcionar para la psicosis suelen funcionar para la manía. Directamente, se quitan los síntomas positivos de la psicosis, parece ser que son los mismos circuitos neurológicos que están detrás de la exacerbación que te provoca la manía, ¿no? O sea, que los síntomas positivos es una exacerbación de la conducta normal y esa grandiosidad, ese asumir riesgos, etcétera, etcétera, de la manía, pues también está relacionado con la misma circuitería que se supone que está detrás de los síntomas positivos de la esquizofrenia. Entonces, bueno, a grandes rasgos ya el otro día estuvimos viendo que había que en este curso en psicofarmacología distribuyen los fármacos para tratar la psicosis en 4 grandes grupos, ¿vale? Primero están los antagonistas de 2, que son los que antes se llamaban antipsicóticos típicos o clásicos, ¿vale? Que solamente tienen el principal mecanismo es, no solamente, o sea, lo tienen como con mucha diferencia. Lo primero a lo que se unen casi son moléculas que la máxima afinidad la suelen tener como antagonistas del receptor de 2, ¿de acuerdo? Luego tienen otras cosas que ahora veremos. Luego están los que fueron los antipsicóticos clásicos, los antipsicóticos atípicos, precisamente para superar los problemas que podían generar y que era bastante fácil que generasen los antagonistas de 2, se utilizó la sinergia de antagonizar también el receptor de serotonina 2A. Entonces, estos antes se llamaban ASD, antagonistas serotoninérgicos dopaminérgicos, pero es la misma idea, ¿de acuerdo? Entonces es que antagonizas el D2 como los otros, pero al mismo tiempo antagonizas el 2A, serotoninérgico. Y es más, fijaos, lo comentan en vuestro texto, pero cuanto más, o sea, cuando miréis los perfiles a los que de unión de los distintos fármacos, si habéis echado un vistazo aquí, vamos a verlo en una diapositiva, en la de la caripa. ¿Qué hago? Es aquí. Mirad. Vamos a ver. 44. No, un poquito más. Siempre me equivoco de botón. 45, 46, 47, 48. Es que te veo que estás ya cerca, ¿eh? No. A ver, que llego. Vamos, aquí, mirad, os lo voy a poner como ejemplo esto, ahora lo veremos, ¿no? Mirad, en el libro de texto los fármacos suelen dibujarse así, como una píldora, y esto todo es el perfil de los receptores a los que se unen. Como veis, fijaos, esta es la clozapina, es un perfil súper complejo, que se une a muchas cosas, ¿no? Entonces, tenéis que fijaos en la banda de abajo, esto es la píldora y los principales sitios a los que se unen. En la nueva versión, además, te ponen como más grandes los símbolos de aquellos receptores por los que tienen más afinidad, es decir, por los que a muy poca dosis, los primeros a los que se unen, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que la unión receptor-ligando depende de las concentraciones. Entonces, cuando se tiene mucha afinidad, aunque se tenga poca concentración, se une a ellos. De manera que cualquier fármaco, cuando esté en una dosis pequeña, se va a unir primero a lo que tenga más afinidad y prácticamente solamente a eso. Cuando vas aumentando la dosis, además ya se empezará a unir a otros receptores por los que tiene un poquito menos de afinidad. ¿Entendéis? Esa es la idea. ¿El qué dices?
Sí, no, esto, fíjate, estos son distintos esquemas que pone, distintos símbolos que utilizaba en la versión anterior. En esta hay algunas pequeñas variaciones, más o menos es lo mismo. Fijaos, siempre suele utilizar además una coherencia de símbolos y manteniendo el orden más o menos. Siempre lo que te tienes que fijar con los antipsicóticos es en esta zona de la píldora, que es donde va a estar el antagonismo D2, que es lo que, quitando ahora que hay este curso, hay un medicamento que tiene eficacia antipsicótica y no tiene unión al D2, todos los demás antipsicóticos lo que hacen es unirse al D2. Y es más, los primeros lo que hacían fundamentalmente era unirse al D2. Acordaos que se sabía que había como un exceso de neurotransmisión dopaminérgica en la vía mesolímbica porque la psicosis provocada por un exceso de activación de esa vía tomando cocaína o tomando anfetaminas mimetizaba muy bien los síntomas positivos, llegaban a tener delirios y alucinaciones en la misma línea que un brote psicótico. Entonces, a partir de ahí se pensó que la dopamina era el primer agente sobre el que había que actuar, sobre el sistema dopaminérgico. Entonces, todos, fíjate, la dopamina siempre suelen tener forma de triángulos, tienen forma de triángulos todos los dopaminérgicos que te dibuja Stahl y suelen estar en esta zona. Entonces, los antipsicóticos siempre tienen el antagonismo este D2, D2, D3, D4. Al lado del D2 estarán otros dopaminérgicos, ¿de acuerdo? Enfrente justo es donde te coloca el 5-HT2A, el serotoninérgico principal. Y a la derecha de él, este que te dibujan que parece un borrador de nata, ¿os acordáis los borradores de nata esos? Los que miran como que olían que daba ganas de comérselo. Esto que parece un borrador de nata es un agonismo parcial, por eso te lo dibujo así como punteado, sobre el receptor 5-HT1A. Acordaos que el 5-HT2A era excitatorio, el 1A era inhibitorio y antagonizar el 2A o inhibir el 1A al final era lo mismo. ¿Vale? Uno era, por así decir, el freno y otro el acelerador de las neuronas glutamatérgicas que actúan al final sobre un montón de sistemas. Dime. Toda la cadena de neuronas que van encadenadas tienen los mismos receptores. No, y lo verás. Tienes que empezar a estudiar, Javier, porque si no, no llegas. Si empiezas a estudiar, verás que te va contando, quiero decir, sin que llegue a decírtelo así, te va diciendo, por ejemplo, se ve que en esta zona hay receptores, por ejemplo, ya hemos comentado que la dopamina, existe un recaptador de dopamina, pero en el córtex prefrontal, por ejemplo, no se expresa el recaptador de dopamina. Es más, el que sustituye la proteína recaptadora que coge la dopamina cuando no está la dopamina ahí es el recaptador de norepinefrina. Puesto que la norepinefrina se fabrica a partir de la dopamina, por lo cual le sirve también. De manera que si tú, imagínate, bloqueas con un medicamento la recaptación de norepinefrina, no solamente estás actuando sobre la norepinefrina, también estás actuando sobre la dopamina en el córtex prefrontal. Te digo eso porque en el córtex prefrontal se sabe eso, pero en los ganglios basales hay otros. En unas zonas, hay unos que expresan más un tipo de receptor. Por ejemplo, el D2, el D3, el D4, el D5 no se expresan en las mismas proporciones en las mismas áreas. Eso da pie a que pueda haber una versatilidad, ¿sabes? Y luego no solamente es como ocurre de base en los circuitos, sino las neuroadaptaciones que uno va teniendo. Porque cuando tú alteras la neurotransmisión en cualquier lado, ya sea por el mecanismo que sea, ya sea mediante que tienes un brote psicótico, porque has tenido un ictus, porque tienes una demencia y se te han muerto determinadas neuronas ahí, porque tomas una medicación o una droga o cualquier historia, ¿de acuerdo?, que haga que se varíe, tu cuerpo reacciona y regula al alza, regula a la baja, expresa más, expresa menos, varía la expresión de receptores para conseguir eso. Entonces, parte de la neuroplasticidad precisamente es eso, es variar lo que en el programa inicial estaba puesto. Pues una deducción correcta, ahí está. A lo que os estaba diciendo, que en esta pila os fijaréis en esto. Siempre aparece, como te digo, aquí los dopaminérgicos, aquí el 5-HT2A y el 1A, que son los más importantes, los que hay que tener en cuenta, y luego a continuación en esta zona están el resto de serotoninérgicos cuando se une a ellos. Si no se une a ellos no estará, ¿de acuerdo? Esa es la base. Por aquí están los adrenérgicos, los alfa,
adrenérgicos, o alfa-1, alfa-2, ¿de acuerdo? Esto os lo estoy poniendo como ejemplo aquí. Aquí en esto, que no aparecen, probablemente, si también tiene inhibición sobre un recaptador, aparezca por esta zona, también al lado de los alfa. Entre los alfa y los dopaminérgicos van a aparecer los recaptadores, donde te ponen NET o DAT, es decir, y el recaptador de norepinefrina, o transportador, por eso te ponen NET, o transportador de dopamina, o el transportador de serotonina. Estos van a aparecer aquí. ¿De acuerdo? Los transportadores suelen aparecer aquí, el bloqueo de transportadores. A continuación de los alfa o de los alfa adrenérgicos suele aparecer esto, que debe ser el dibujo de un paquete de clines que estás sacando clines, ¿sabes? Eso, que a mí me parece como una manga con un guante blanco o algo así, pues debe ser, porque es el antihistamínico, es el H1, es a donde se une la histamina. Entonces, la histamina está relacionada con los brotes alérgicos, con no sé qué, entonces que te dibujes tal, como un paquete de cleaners del que estás sacando cleaners, me parece lógico, porque él es muy así. Es muy cachondo y me parece muy bueno. Y didácticamente es buenísimo. A continuación, fíjate, suelen aparecer los muscarínicos. ¿Vale? Aquí, en esta presentación antigua, en estas nuevas, no aparecerán este, que es el receptor X. Es un supuesto receptor que lo mencionan, pero no te aparece luego en la iconografía de la nueva edición, pero te mencionan que bueno, pues que aquellos, de hecho, en la presentación está, aquellos que veáis que en esta posición, que es donde suele aparecer, aparece esto, así como ovalado y con una X, significa que tiene unión a un receptor que sabe que aumenta el riesgo de problemas cardiometabólicos. ¿Vale? Que no, porque parece ser que ese riesgo de cardiometabólicos no se puede achacar a la unión que tiene con los muscarínicos ni a la unión que tiene con los histaminérgicos, que también parece que puede provocar aumento de peso, pero solamente eso no lo provoca. Entonces se sabe que hay otro receptor sobre el que se está actuando, pero no se sabe cuál. Eso todavía es muy habitual. ¿De acuerdo? Que penséis que, daos cuenta que muchas de estas cosas, de hecho, si miráis los dibujos, los esquemas que yo os estoy poniendo aquí, veréis que de esta edición a esta han cambiado determinadas cosas en estos perfiles. Se han descubierto más cosas, se han quitado algunas porque se han considerado menos importantes, se han aumentado algunas cosas. Básicamente es lo mismo y por eso lo sigo utilizando. Pero veréis que no es exactamente, y eso hará que dentro de 3-4 años probablemente también varíen los esquemas que tenemos nosotros aquí. Con lo cual, lo importante es coger los principios, qué es lo que significa, cómo va, e irnos adaptando a los cambios que se vayan descubriendo, porque muchas, la inmensa mayoría de los fármacos en psicofarmacología se han descubierto por serendipia. O sea, se buscaba otra cosa y te encuentras esto. Estás mirando otra cosa y ves que, anda, pues este efecto tiene. No parece que sirva para tratar la gripe, pero mira, les quita la depresión. Mira, no parece que, es que esto es así. Un antihistamínico, pero no era suficientemente como antihistamínico, no funciona muy bien, pero joder, mírale. Es todo así. Entonces, generalmente se descubre, se ve, se mira y a partir de ahí se empieza a investigar. Pero el sacar el perfil farmacológico de unión, daos cuenta que todavía hay muchos receptores que se están uniendo. Claro, si, por ejemplo, con los cannabinoides que se conocen desde el 60, que Meshulam, el 60 y pico, que el grupo de Meshulam descubre los receptores de cannabinoides, etcétera, se demuestra que hay un sistema endocannabinoide, pues todavía se descubrieron después el grupo de Meshulam el CB1, el CB2, los receptores principales a los que se unen. Se sabe que no explica ni de lejos todas las acciones que da. O sea, hay otros, siempre se postula un tercer posible receptor de cannabinoides, un cuarto se van descubriendo, cada vez hay más pistas de que este puede estar también implicado, este otro. Pero, chicas, aunque parezca que sabemos mucho, cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que te falta por saber. Entonces, se saben algunas cosas y nos sirve para orientarnos, pero todavía se desconoce mucho. Que tengáis esa idea. Entonces, eso en cuanto al perfil. Luego, a lo que tenéis que fijaros es esta banda que viene aquí abajo, ¿de acuerdo? Son todos los receptores a los que se une. Voy a quitar esto de aquí, que esto no. Esto aquí, así. ¿Y esto no me lo puedo llevar? No. Mierda. Pues que no veo cuál es el que tenemos aquí. Pero bueno, me da igual, fijaos. Aquí te marca, en esta banda de abajo, te marca lo mismo que hay por aquí, incluso alguno más, te puede poner los receptores por los que se tiene afinidad. Mira, aquí te pone alfa 1, ¿no? Aquí el 5HT2B, aquí el M1. Veis que poniéndote a la izquierda por los que tienen más afinidad.
¿De acuerdo? Entonces, es importante que os fijéis en esta línea vertical que colocan ahí, que es donde se coloca la unión al D2, porque era la diana principal a la que había que bloquear el D2 en un porcentaje importante, casi en el 80% en la vía mesolímbica, para conseguir el efecto antipsicótico. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, porque ahí lo que te marca es, para que se una D2, antes, fijaos, de unirse aquí, se ha unido a todos estos. ¿Entendemos? Fíjate la de efectos que puede tener antes de llegar aquí al D2. Y otra de las cuestiones principales también es, fijaos, en las que tenéis que no vais a tener en esta presentación, porque no tengo los gráficos de esta nueva edición. Fijaos que en los clásicos, los que llamábamos antipsicóticos clásicos o los típicos, los que utilizan como principal mecanismo el antagonismo de 2, el antagonismo de 2 está en las primeras posiciones. ¿De acuerdo? Y aunque tenga otro efecto sobre los serotoninérgicos, que suelen tener algunos efectos sobre los serotoninérgicos, tienen menos afinidad por ellos, suelen estar más a la derecha. Entonces, los que se hacen atípicos, que reducen, por lo tanto, acordaos, los principales efectos secundarios que provocaba el bloqueo con estos neurolépticos de primera generación que provocaba el bloqueo de 2, es que igual que frena en la vía que está exacerbada la dopamina, también frena la dopamina en las vías que no estaba desacerbada. Entonces, en las vías que estaban normal la deja baja y en las vías que estaba ya baja, como la mesocortical, que parece que está detrás de muchos de los síntomas cognitivos, afectivos, negativos de la psicosis, pues la baja aún más y profundiza esos efectos, ¿no? Entonces, para paliar eso, los antipsicóticos atípicos tienen un antagonismo A2, serotoninérgico A2, el 5-HT2, mucho más potente que el antagonismo que tienen por el D2. De manera que se unen, fijaos dónde está aquí, mirad, aquí está donde se une al 5-HT2A, que te lo remarca además más, y aquí donde se une al D2. Entonces, fijaos, cuanto más a la izquierda esté, por la sinergia que se produce entre antagonizar el 2A y el antagonizar el D2, perdón, cuanto más separado esté y mayor, por lo tanto, tenga mucha más afinidad por el serotoninérgico que por el dopaminérgico, menos antagonismo, menos bloqueo del D2 se necesita para tener el mismo efecto antipsicótico. ¿De acuerdo? Es como que entre ambos ayudan, pero si bloquean mucho el 2A, tienes que bloquear poco el D2 para conseguir eso. Lo que evitaría los efectos secundarios de bloquear el D2 en las vías que no tienes que bloquear, ¿lo entendéis? Al necesitar mucho menos bloqueo porque ya estás consiguiendo el mismo efecto indirectamente a través de una acción serotoninérgica. ¿Lo entendéis o no lo entendéis? De los síntomas extrapiramidales, de lo que ahora se llama... Es porque por D2 se tiene menos afinidad que por el 5-HT2A. Más que por una menor afinidad por el D2, porque se tiene más afinidad por el 2A. ¿De acuerdo? Pero tienes que bloquear a ambos dos, pero se necesita mucho menos bloqueo del D2 y al necesitar mucho menos bloqueo del D2 también se bloquea menos en otras vías en las que sería un problema bloquearlo, ¿no? Y en la que se sabe además que es la base de... está por ahí. Entonces, os había puesto esto para que echásemos para que tuviésemos una idea, para que os fijéis cuando veáis en los gráficos y de cara a repasar vosotros la asignatura luego, que os fijéis en eso, en el vistazo, viendo que se bloquea el D2, ya te da idea de que puede ser antipsicótico. Se bloquea también el 2A, bueno, puede ser antipsicótico atípico. Si el 2A se bloquea antes de que se bloquee el D2. Es decir, se tiene más afinidad por el 2A, el 5-HT2A, que por el D2, son atípicos. Si te aparece un bloqueo de 2, pero el bloqueo de 2 está muy a la izquierda, que se tiene mucha afinidad por ella, y el 5-HT2A está bastante más a la derecha, va a ser un antipsicótico clásico. Puesto que cuando ya empieza a funcionar la sinergia serotoninérgica, ya tienes ocupados muchísimos y ya estás provocando efectos secundarios en otras vías. ¿Entendemos cuál es la idea de cómo funcionan estos? Entonces, lo que os comento... Exacto, requiere afinar mucho. Por eso es del paciente. Claro, claro. Bueno, hay algunas cosas que hay que monitorizar, otras que no, pero lo suyo sería, claro, es que el ajustar, date cuenta que son tratamientos que tienen muchos posibles efectos secundarios que vas a tener que tomar muy a largo plazo, si no de por vida, ¿de acuerdo? Y que, por supuesto, hay determinadas cosas que no... O sea, fijaos que en muchos de estos casos te van a comentar que se tiene
te van a comentar, por ejemplo, que uno de los problemas de los efectos secundarios que genera es que provoca aumento de peso. Entonces tú dices, joder, vaya gilipollez que provoque aumento de peso en esto. Vale, pero si es durante toda tu puta vida, ¿sabes? O si es desde niño, cuando empiezas a tomarlo, pues provocar aumento de peso, aumenta ya quita años de vida, el riesgo cardiometabólico ha aumentado. Es decir, no solamente es en la cuestión estética, que también, porque si tú encima te sientes mal, eres rarito, no sé qué, y encima vas a ser, todo va a redundar, o sea que, fijaos, el que te provoque aumento de peso es una de las principales causas para que dejes de tomarlo. O dejes, sobre todo a largo plazo. En un primer momento no. Pero en un primer momento lo fundamental es bajarte el brote, pero para que te mantengas tras brote, después estable, sin volver a tomar la medicación, y esto te está complicando la vida, es así. ¿No? Fijaos que, por ejemplo, las píldoras anticonceptivas, las primeras que habían, también una de las cosas por las que se empezaban a dejar de tomar era porque te hinchaban y que provocaban unos cambios hormonales tan bruscos que pues, la gente retenía líquidos al exceso, estaba hinchada. Entonces, o sea, la mejora de los medicamentos precisamente es eso. Y la clave de esto es que tengas una panoplia muy variada de medicamentos, cada uno de ellos con unas capacidades muy distintas o con pequeñas variaciones que te permita más o menos ajustarlo. Eso sin contar con que luego cada individuo particular y en cada momento, pues hay cosas que le son interesantes y hay cosas que no le son interesantes. Y cosas que te suponen un problema menor o cosas que te suponen un problema menor ahora, pero cuando ya estoy mínimamente bien, resulta que pasa a ser un problema más grave. ¿Sabes? No solamente esto. Entonces, quedémonos con que los antipsicóticos, aunque aquí sigo poniendo antipsicóticos convencionales porque era como se estaba hablando, ahora se habla, cuando hablamos de los convencionales nos referimos a los antagonistas de dos prácticamente puros, ¿vale? Pero los antagonistas de dos, además de tener ese antagonismo de dos, sobre todo, fijaos, suelen tener estos otros tres efectos como efectos bastante potentes, que es el efecto antimuscarínico, el efecto antihistamínico y el efecto antiadrenérgico. O sea, son antagonistas de los receptores de muscarina, de los receptores de histamina y de los receptores de adrenalina, de noradrenalina alfa 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que suelen tener además todos. Eso hay que tener en cuenta que el antagonismo muscarínico, el antagonismo de los M1, de los receptores muscarínicos, la muscarina es un receptor de acetilcolina. Eso lo sabemos, tendríamos que saber, ¿vale? Que habéis dado ya bastantes cosas de estas. Los receptores de acetilcolina, ACH, es la abreviatura, son o bien muscarínicos o bien nicotínicos. Y son así porque a ellos se une, a los nicotínicos es donde se une la nicotina, va a tener su efecto farmacológico en el tabaco, y los muscarínicos es porque a ellos se une la muscarina. ¿Os suena de algo la muscarina? ¿No suena la manita muscaria? Una seta, la seta de los enanitos, esa roja con pintas blancas. Ahí está. ¡Ay, Adrián, Adrián! ¡Qué setíboro eres! La seta de los típicas de los enanitos, preciosa, con el sombrerillo rojo con pintas blancas. La seta de David el Momo. ¿De acuerdo? Bueno, yo siempre cuento que estas cosas sirven para que os acordéis de los muscarínicos, aunque no tenga nada que ver. Sí, claro, porque fijaos, los receptores, lo que es la manita muscaria parece ser que no es precisamente por la muscarina, sino por el ácido iboténico que también lleva y tal, pero se utiliza como alucinógeno, sobre todo en determinadas zonas en las que acceder a otras plantas con capacidades alucinógenas más interesantes es difícil, como ocurre, por ejemplo, en todo el norte de Europa, en toda la franja siberiana de Eurasia, que con los fríos y el tiempo tan tal, pues otro tipo de plantas no se dan tan fácil. Allí no vas a tener ayahuasca ni cosas por el estilo, ¿sabes? Entonces, durante mucho tiempo en tribus del norte de Europa y de Asia, de Siberia, se utilizaba desecaban los sombrerillos de la manita muscaria y luego a través de cocciones y tal, pues se utilizaban los principios, que no era precisamente la muscarina. Ya os digo yo que la muscarina lo que provocaba fundamentalmente eran los síntomas aversivos que te provocaba esa intoxicación, porque también te revolvía el estómago, te provocaba náuseas, vómitos, etcétera, etcétera, precisamente la muscarina. Pero el ácido iboténico hacía que estuviese pues la euforia y la alucinación, porque llegan a ser alucinógenos, ¿no? Entonces, esta seta desecada
evidentemente en cuanto empieza a tener fama y a que la gente lo utilice, pues empieza a cotizar. Y además, como no se puede dar muy bien nada en aquella zona, pues es escasa y entonces empieza a tener dinero. Los sombrerillos de la manita muscaria cuestan mucho. Entonces, los ricos utilizaban la manita muscaria en sus fiestas. Y la cuestión es que el ácido iboténico este se elimina prácticamente inalterado y prácticamente al 100% en la orina. Y es más, además metabolizas la muscarina y en la orina no se excreta esa muscarina, con lo cual los pobres lo que hacían era recoger los orines de los ricos y luego hacían sus fiestas utilizando los orines de los ricos para ponerse. Y parece ser que quitando el asco que te provoca beberte el orín de otro, hay quien se bebe sus orines. Por ahí había el de la botica de la abuela, el Chumari Alfaro, salía, bueno, sí, hay por ahí gente, a mí no es que sea santo de mi devoción, desde luego, pero hacían pero quitando el asco que te pueda dar el beberte el orín de otro, resulta que era más eficaz incluso, porque estaba quitado todo lo que provocaba náuseas, etcétera, etcétera, que era la muscarina. Entonces eso es, y además se eliminaba bastante bien y permitía varios, o sea, de las fiestas de estos se podía recoger y seguir bebiendo una segunda vez, no sé si eran 4 o 5 meadas las que todavía seguían teniendo suficiente como para poner a la familia. Pero ya sabes cómo es este mundo, o sea, ¿a quién no se le ha ocurrido cualquier... O sea, estas cosas, o sea, yo no sé cómo surgiría el primero, pero eso es así, eso es así. La afirmación de lo que es la microbiótica la microbiota a planta y hacer pruebas con para hacer planta microbiota de heces para que eso haga cosas similares a lo que hacen ustedes. No solamente, o sea, los trasplantes, la microbiota es uno de los grandes campos de investigación actualmente y donde se pasará. Yo ya he visto hace tiempo que ya había por ahí documentales en la tele en la que te hablaban de unas clínicas en Suiza, sobre todo donde empezaron, en las que la gente llevaba en un tupper los donantes de caca, llegabas con tu caca, gracias, a gente que la habían visto, que tenía una microbiota buena y se elimina en un porcentaje muy alto en las heces. Entonces, y eso cogían luego, lo metían como en una turmis, o sea, en una batidora de estas de vaso, y lo metían con una sonda y una jeringa al intestino del donado, del que recibía la donación, ¿eh? Y eso, en casos de que parece que es muy eficaz para algunas cosas. Una buena microbiota y el tener una buena microbiota. Con respecto a la microbiota hay cosas súper curiosas. O sea, yo conozco una persona que es una de las pocas que creo que lo que tiene es esto. Porque no sé si hay 100 casos en el mundo o ha habido 100 casos en el mundo, que se llama el síndrome de autodestilación, que tienes que provoca, tiene como su intestino, su estómago se ha transformado en una fábrica de cerveza, porque precisamente es una colonización excesiva de esas Saccharomyces cerevisiae, es una levadura, ¿de acuerdo? La levadura de la cerveza que puedes tener tú, de hecho tienes en tu microbiota, la microbiota hay hongos, las levaduras son hongos, ¿vale? Bacterias, hay distintos microorganismos de muchas cepas y lo interesante es tenerla muy variada. Mientras esté muy variada, no sé, la microbiota está equilibrada, pero si tú por una toma, por ejemplo, de antibióticos que te carguen muchas bacterias que dejes destrozar, de repente hay una que es resistente, se hace la jefa y invade todo y pasa a ser patógena. Pues esta persona que yo te comento, resulta que en cuanto come algo que tenga lo que hace la levadura esta es metabolizar, o sea, generar alcohol a partir de los azúcares, ¿vale? De los glúcidos. En cuanto tomas algo que lleve glúcidos, directamente, o sea, da positivo, pero se emborracha, pero que tiene o sea, invalidante, que no, o sea, no puedes, tú te comes un bocata y no puedes conducir. Porque al comerte el bocadillo, todos los glúcidos que tiene el pan, los estás fabricando cerveza y al momento, pero es que estás borracho.
O sea, que esta persona es una mujer, está borracha, no puede conducir e incluso puede llegar a un coma etílico porque te has pegado un atracón de dulces. O sea, ¿sabes? O sea, es algo que dices, pues es porque tiene... y se llama síndrome de autodestilación porque es como que mi intestino se ha transformado en una fábrica de cerveza. O sea, y es por colonización de las Saccharomyces cerevisiae, es la leche, ¿no? Bueno, a lo que vamos, que si no nos desviamos del tema y hay mucho que ver aquí y de esto nos van a examinar de la microbiota, ¿de acuerdo? Os van a examinar de esto. Fijaos, la interacción de la dopamina y la acetilcolina en la vía neuroestriada. Esto servía para recordarnos que los receptores muscarínicos, a los que se une la muscarina, por lo tanto, de la manita muscaria que utilizaban en fiestas en Siberia, y que los pobres recogían los orines, pues la manita muscaria se une a receptores de acetilcolina. Ya está. O sea, que la acetilcolina realmente imita a la acetilcolina en determinadas zonas, porque lo que ocurre es eso, que se imita a la acetilcolina. Igual que el tabaco también imita a la acetilcolina, la nicotina, para unirse a los receptores nicotínicos. Esa es la idea. Bueno, pues fijaos, en el estriado siempre hemos oído hablar de la vía nigroestriada, ¿no? Que conecta la sustancia negra en el mesencéfalo, las sustancias negras, por lo tanto, en el mesencéfalo, con el estriado dorsal, fundamentalmente, y que es parte de los ganglios basales y que un mal funcionamiento, un descenso de actividad de esta vía cuadra con los síntomas del Parkinson. Y por lo tanto, cuando tomas un medicamento que bloquea el D2 en esta vía, el efecto es como si se estuviese recibiendo menos dopamina en esa vía y se provocan los efectos de lo que se llama, a partir de este texto, parkinsonismo inducido por fármacos. ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, aquí lo que nos dicen es que en el estriado, lo que pone aquí, estriatum, esas vías dopaminérgicas hacen sinapsis sobre neuronas, interneuronas espinales, que por eso nos la dibujaban así en el anterior, en este nuevo me parece que no aparecen así, son las medium spinning neurons, que son interneuronas colinérgicas, ¿vale? De acetilcolina. La cuestión, fijaos, es que esta neurona de acetilcolina va a hacer sinapsis con una neurona GABAérgica posterior. Entonces, cuando la dopamina actúa sobre el receptor de dopamina, ¿verdad? El receptor de acetilcolina, perdón, sobre el receptor D2 de dopamina en la neurona de acetilcolina, el receptor D2 lo que hace es inhibir, acordaos, no, gracias, inhibe, de manera que, como veis, solamente tiene un rayito, aquí la neurona colinérgica, ¿no? Solamente tiene un rayito, es decir, está liberando poca acetilcolina o ninguna aquí. Cuando tú esto lo bloqueas, cuando tú esto lo bloqueas con un medicamento que antagoniza el D2, como veis es el símbolo del circulito y el triangulito rojo del D2, ¿de acuerdo? Cuando antagonizas, desinhibes, porque la unión al D2 era como un freno de la neurona de acetilcolina, desinhibes, se libera un montón de acetilcolina y ese montón de acetilcolina actúa sobre la siguiente, estimulando la siguiente GABAérgica, lo que hace que baje la actividad motora a continuación, porque esa vía continúa controlando el motor y lo que haces es sobreactivar a lo loco una de GABA, para que lo que va a hacer es frenar como loco a todo lo que ocurra. Pues esos son los problemas de hipocinismo, hipomovimiento, ¿no? de ralentizar los movimientos, de rigidez y temblores que se producen en el Parkinson. Ya sea el Parkinson, en este caso, un Parkinson inducido por tomar neurolépticos, por tomar antagonistas D2. Eso es lo que estaba ocurriendo. ¿Qué ocurre? Que de alguna manera, fijaos, el antagonizar los receptores muscarínicos suple, o sea, es como que ese exceso de producción de acetilcolina sobre la de GABA que está activándose con los receptores muscarínicos, cuando tú bloqueas con un fármaco, que es lo que está ocurriendo aquí, el receptor muscarínico, no se activa la dopaminérgica y entonces no se provocan los fallos en el control motor, que es lo que controla el circuito de los ganglios basales. Esa es la idea. ¿De acuerdo? De manera, fijaos, que el antagonizar, de hecho, te lo ponen en el texto, de que algunas veces se pueden tomar antagonistas de dos porque es lo único que te está funcionando para parar el brote de quien sea y para evitar el parkinsonismo y esto, pues le añades un anticolinérgico de alguna forma para evitar. Acordaos que eso era, cuando estuvimos viendo los posibles efectos secundarios, vimos que había unos más gordos, que eran incluso ¿cómo lo habíamos dicho? Un síndrome
anticolinérgico maligno, ¿no? Aquí, mirad, el neuroléptico maligno, síndrome neuroléptico maligno por un exceso en la vía nigroestriada. Fijaos, la distonía aguda, y que te recomendaban que utilizases anticolinérgicos a nivel intramuscular cuando tienes unos espasmos muy gordos, tal, porque se está actuando con un exceso de liberación de dopamina, de acetilcolina sobre esa neurona GABA que va después en el estriado. ¿De acuerdo? Entonces, esto de alguna manera ya nos habían dicho que el síndrome neuroléptico maligno y anticolinérgico, de alguna manera, la acetilcolina estaba aquí implicada. Estábamos en la 30... No, la 32 o 33. La cuestión es que, de alguna manera, ese efecto que el bloqueo provoca en la vía nigroestriada, el bloqueo del D2, se puede paliar con el añadido de un antagonista muscarínico. ¿De acuerdo? Se puede paliar precisamente por eso, porque el receptor sobre el que está actuando a partir de ahí es el muscarínico. Y el tenerlo hiperactivado es lo que provoca el parkinsonismo, con lo cual un antagonista muscarínico parece que está actuando ahí correctamente. ¿Cuál es el problema? Que esto, aunque está bloqueando y puede evitar el parkinsonismo inducido por fármacos, parece que tomarlo de por vida o a muy a largo plazo, sin embargo, sí no evita que se produzca la temida discinesia tardía, que era justo al contrario, que al final la neurona dopaminérgica que está detrás, como no está recibiendo nada, se sensibiliza exponiendo muchísimo, y con que haya una mínima liberación de acetilcolina va a tener el efecto, que es lo contrario. Al final lo que vas a tener es una hiperestimulación de la vía de aquí, que es lo que lleva a la discinesia tardía con movimientos balísticos, es decir, que es una hipercinesis, un hipermovimiento, cuando el parkinsonismo es decir, lo que en agudo te provoca una ralentización, a la larga te sensibiliza tanto que lo que provoca es todo lo contrario. Entender que la discinesia tardía es un trastorno hiperkinético y el parkinsonismo es un trastorno hipokinético. Pero provocar el parkinsonismo a largo plazo provoca una discinesia tardía que es hipertónica y que es de hipermovimiento, o sea, es un exceso de movimiento. ¿Lo entendemos, no? Por lo menos yo creo que lo entendemos. Eso es lo que provoca. Entonces, fijaos, por un lado te dicen el añadir, pero acabamos de comentar que es uno de los tres principales efectos añadidos que pueden tener lo que llamábamos antes antipsicóticos clásicos, o sea, aquellos antipsicóticos que tienen como principal mecanismo el antagonismo de dos. Y que si tienen alguno serotoninérgico, tienen menos afinidad por él, que es lo que estábamos viendo, están más a la derecha. Es decir, los que se llamaban clásicos antes suelen tener también algunos bloqueo antimuscarínico, o sea, un antagonismo antimuscarínico. Con lo cual, si tienes un antagonismo muscarínico, en ese caso, lo que de otra manera sería un efecto secundario, sin embargo, en cuanto a evitar los síntomas extrapiramidales, que ahora se llaman parkinsonismo inducido por fármacos, pues es un efecto farmacológico buscado. O sea, que algo sea un efecto farmacológico o sea un efecto secundario dependerá de cuál es la realidad de ese paciente y qué es lo que necesita, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Hay muchos que tienen como efecto secundario sedación, que hay pacientes en los que esa sedación será terapéutica. Pues si el paciente está agitado, le vendrá bien sedarse. Si es un paciente que está adormilado, la sedación no es lo más conveniente, precisamente será lo contrario para que ese paciente tenga una vida normal. ¿Entendéis? Que el concepto de efecto secundario, de efecto farmacológico, quitando el efecto principal, que es el que estás buscando concretamente sobre la vía dopaminérgica, sobre la serotoninérgica, todos los demás, depende del paciente, será un efecto deseable o indeseable. Ya está, esa es la idea. Entonces te dicen otros efectos secundarios que se provocan al bloquear con un antagonista muscarínico la vía muscarínica, los receptores M1. Dicen, y estos son los otros efectos, ¿no? Este es la acetilcolina, que actúa sobre el receptor M1. Mira, los efectos que puedes tener son, que vienen aquí, visión borrosa, somnolencia, boca seca, eso es lo que te pone aquí, dry mouth, y en inglés es constipation, no es constipado, ¿no? Sabemos lo que es constipation, ¿no? ¿Sabemos lo que es constipation en inglés? No lo sé. ¿No sabes lo que es el inglés constipation? Pues es que es muy importante saberlo si vas a Londres. Y cuando necesitas un laxante, ¿qué es lo que te provoca? Te provoca estreñimiento. Con lo cual, imaginaos, si tú tienes un constipado y vas
y pides, y le dices al farmacéutico que te da algo para constipation, te va a dar un laxante. Con lo cual, en el próximo estornudo probablemente la líes, ¿entendemos? O sea que es interesante que no confundir este falso amigo. Esa es la idea. Y en el de este año, además, añaden otro efecto secundario a los que vienen dibujados del M1, por el bloqueo del M1, que es, como dicen, disfunción cognitiva, que también puede llegar a provocar una cierta disfunción cognitiva. Ya está. Este como el principal efecto, como los efectos secundarios, cuando, como veis, bloqueas el D1. Pero los otros principales también veíamos que era el bloqueo del H1 histaminérgico, por lo tanto, y el del alfa-1 adrenérgico. Entonces, cuando los principales efectos de bloquear el receptor de histamina, pues ¿cuáles son? Cuando tú tomas un antihistamínico, ¿qué es lo que te provoca? Sueño. Eso sabemos todos, que la mayoría de las veces cuando tomas el antihistamínico te dicen no puedes conducir maquinaria, mires el prospecto. El antihistamínico, el principal efecto secundario es que te provoca sueño. Tú buscas el antihistamínico para bajar tu reacción alérgica, a lo que sea, ¿no? La reacción brutal proinflamatoria, tú estás bajándola con la señal histaminérgica. ¿Qué es lo que ocurre? Que como efecto secundario provoca sueño, porque la histamina está detrás de la regulación también del sueño. Entonces, el bloquear el receptor de histamina provoca sueño. De manera que la histamina lo que hará será despertarte. ¿Vale? Si el antihistamínico lo que hace es dormirte, la histamina lo que hará será despertarte, ¿sí o no? Fíjate todas las cosas que ya nos dicen, pero que vamos sabiendo. Y, como decíamos, por lo tanto, provoca adormecimiento, el bloqueo histaminérgico del H1 de histamina y aumento de peso, ganancia de peso. Esto que os comentaba antes, que parece una chorrada, sin embargo, es muy importante para medicaciones a muy largo plazo y sobre todo para medicaciones con población infantil o cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Implicadas en el desarrollo y tal. Y el bloqueo, el antagonizar el receptor adrenérgico alfa-1 provoca también adormecimiento, ¿no? Mareos, puede provocar, y un descenso de la presión ortostática. Se dice de la presión, se dice que provoca en algunos casos en vuestro texto, dice para evitar la ortostasis, pues hay que administrarlo. Todos los medicamentos que tengan mucha afinidad por el alfa-1, generalmente habrá que hacerlo, que habituarlos, que tomar dosis más pequeñas, ir aumentando poquito a poco para que para que ese cambio en la neurotransmisión de histamina no sea tan grande que te provoque pues una bajada de tensión brusca, que es esto que está diciendo la bajada. La tensión ortostática es aquella que cuando tú estás tumbado te levantas y se te va la cabeza, porque no tienes suficiente potencia en ese momento, porque tienes bloqueado los alfa-1, entonces no, vulgarmente lo que se dice, no te llega suficiente sangre al cerebro. Pero que está muy bien indicado, porque lo que hace es que te baja la presión y entonces tienes un desvanecimiento por esas causas. No, no sé cuál será directamente. No creo que sea porque asimiles más la comida. Generalmente es lo veremos ahora, lo que te comentan. Generalmente va con un aumento de la ingesta, acompañado de un aumento de la ingesta. O sea, lo que te suele es apetecer comer más, va acompañado de un aumento de la ingesta, generalmente. No es que asimiles más. Date cuenta que asimilamos muy poco de lo que comemos, porque estamos tan sobrealimentados todos realmente en nuestro... Si comemos mínimamente bien, tenemos mucha comida. Entonces, lo que pasa es que la mayoría del metabolismo que tenemos es metabolismo basal. Sabes que haciendo ejercicio quitas muy poquito, realmente tu metabolismo basal es lo que va. Pero generalmente va acompañado con un aumento de la ingesta. Pero vamos, que ya te digo yo que lo que se sabe es que el bloqueo histaminérgico, los dos principales efectos que tiene es ese, ganancia de peso y desvanecimiento, adormecimiento, ¿no? Que provoca somnolencia o sedación. Digamos que ahí que son efectos bastante sedantes. Para esto, por eso te digo que lo que tenemos que fijarnos es que cuando tengan, sobre todo el alfa-1, es importante por esas bajadas bruscas de tensión que te provoque, que evidentemente si no tomas tu cuerpo, cuando estés acostumbrado a tomarla, tiqui, 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 justo antes de que te tomes algo que te baje la tensión, lo normal es que te suba la tensión. ¿Entendéis, no? En cuanto tu cuerpo aprende que después vas a tener una tensión, si tú tienes que tener la tensión aquí y tienes un medicamento que te la baja aquí, tu cuerpo, como sabe que le va a llegar a bajar, pues cuando vas a tomarla, pues te sube aquí, para que cuando lo tomes la tengas aquí. Esa es la habituación que haces a la medicación. Esto tengo que darle a cancelar, que le doy a aceptar y me la lía.
que no sé por qué sale. Pero lo que quiero es que os fijéis que estos tres otros efectos que pueden ocurrir suelen estar acompañando a los medicamentos que hemos visto que tenían como efecto principal el antagonismo de dos, a lo que antes llamábamos antipsicóticos clásicos. Los primeros, la clorpromacina, el haloperidol, esos son los que suelen tener estos efectos. Entonces, realmente la cantidad de las principales características que estos medicamentos tienen es ese efecto antipsicótico por esto, y dependiendo de sus distintas afinidades que vayan teniendo con respecto al D2, ¿vale? Relativas con la afinidad que se tiene al D2, sobre todo con estos tres elementos son los que hay que tener en cuenta. El bloqueo muscarínico, el bloqueo histaminérgico y el bloqueo adrenérgico. Quedémonos con eso, con que vamos a mirar estos tres bloqueos fundamentalmente. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, los antagonistas de dos, os he puesto aquí, no tengo los dibujos de esto ni vamos a ver uno cada uno, son de los que tratan en este texto son estos, son la clorpromacina, la flufenacina, el haloperidol y luego la sulpirida y la misulpirida. Si miráis, tienen unos perfiles farmacológicos bastante complejos, estos tres primeros. La sulpirida y la misulpirida son los que prácticamente lo único que hacen es antagonizar la dopamina. El D2 y el D3 suelen utilizarse, pero prácticamente tienen nada más eso. Si miráis los perfiles, es que no tengo imágenes de esos perfiles, veréis que al principio son bastante complejos y que la sulpirida prácticamente solo tiene eso y que la misulpirida nada más que viene eso, aunque tiene también algún efecto sobre algo de la serotonina que le puede conferir algunas características en cuestión. No sé si os tenía yo aquí puesto, ¿esta cuál es? La 36. No, vale. Entonces, pues que sepáis que está la clorpromacina, que tiene un efecto, una potente sedación, precisamente porque tiene ese efecto antagonista M1 y H1, el adrenérgico y el alfa-1, ¿vale? Y es eficaz para tratar la agitación. Luego la flufenacina, que es más potente todavía que la clorpromacina, pero un poquito menos sedante. Y el haloperidol igual también es potente, pero un poquito menos sedante. La sulpirida y la misulpirida, como tienen un perfil farmacológico mucho más simple, parece que son mejor toleradas. Simplemente eso, mejor tolerada. Dime. Cuando dice que trata las situaciones, ¿te en la que estamos hablando del Parkinson? No. Esto es que también sirven para tratar la agitación, sobre todo en demencia, que no llega a provocarse una psicosis, pero sí que pueden estar agitados. Vale, también hablan de la agitación que están, pues... Sí, lo que pasa es que hablan de que a largo plazo no producía pero eso es un efecto... Sí, no, estamos hablando de un paciente agitado, es un paciente que está altamente nervioso, quedémonos con eso. ¿De acuerdo? Que no llega a tener, no es una agitación motora, ¿de acuerdo? No es que tenga los tics y esto, no. Es que estás demasiado nervioso. O sea, la catisia que te dicen, ese nerviosismo que se te mueve una pierna, que no puedes dejar de andar, el típico de la persona que está esperando a alguien que está en el quirófano y que le están operando y está venga a dar vueltas como un león enjaulado, eso es lo que te comentan a catisia. Aquí lo dibuja esta vez como con una pierna que está temblando, te dibuja así y todo el rato moviéndose, ¿no? O sea, esa sensación de intranquilidad, por así decir, de agitación sería más. Sin llegar a tener el brote psicótico, pero sí agitación. También te habla muchas veces de la agitación en autistas, agitación en pacientes de Parkinson que tengan demencia. Con la discinesia. Eso es más centrado solamente en la vía nigrostriada. Quédate con eso. No oyen la pregunta, es verdad. No, sí. Sí, al escuchar la grabación es verdad. Me preguntaba por la agitación. Entonces, fijaos que lo que están diciendo es que la agitación... ¿Dónde venía aquí la clorpromacina? Era la primera. Aquí está. La clorpromacina tiene numerosas acciones sobre los receptores asociados, asedación, antagonismo muscarínico, alfa-1. La clorpromacina se prescribe a menudo para aprovechar la sedación. Por lo tanto, como tiene un efecto sedante potente, pues es bueno para el paciente que está agitado, que está nervioso, excesivamente nervioso, ¿no? Dice, en pacientes para los que resulta propicio, especialmente a corto plazo por vía oral o como inyección intramuscular de corta duración, para tratar la agitación o un empeoramiento repentino de la psicosis. O sea, un nerviosismo excesivo
digamos, un paciente que está agitado. Es todo lo contrario a lo que necesitaría. Hay pacientes que están como muy sedados y lo que necesitan es levantarles el ánimo, y a estos es como, párale, que una de las principales cosas es que te pares, te tranquilices y ya veremos qué es lo que es. Con respecto a él, es como siempre, fijaos que de cada bloque que veamos de medicamentos, te van a poner el primero, que es el primero que salió, y luego los demás más o menos como en referencia a él. El primero de cada bloque de tipo de medicamentos es el que se controla como patrón principal de esa familia de medicamentos. Aquí está la clorpromacina en la primera, entonces luego te dicen la flufenacina, pues es más potente que la clorpromacina, es decir, con menos dosis consigues el mismo efecto, eso es lo que significa más potente, y es menos sedante, o sea, tiene menos diferencia o menos preferencia por unión al alfa-1, al muscarínico y al nicotínico, aquellos que sabemos que provoca sedación, su antagonismo, menos el que tiene la clorpromacina. Por tanto, provoca menos sedación. El haloperidol también. El haloperidol es quizá uno de los más usados de los antipsicóticos clásicos que todavía se siguen utilizando. Y fijaos, la sulpirida y la misulpirida, es que si veis aquí los perfiles farmacológicos de la sulpirida y la misulpirida, mirad qué perfil farmacológico tiene. Es que te dibujan, fíjate, prácticamente lo único que tienen es este. Fijaos que los otros siempre tienen algún otro centro de adhesión. Sin embargo, la sulpirida y la misulpirida tienen un perfil farmacológico prácticamente solamente antagonizando los dedos. Esta es la 205, página 205. ¿De acuerdo? Entonces, te dice, la misulpirida tiene más selección por el dedos mesolímbico que el nigroestriado. Fijaos, esto es curiosísimo que te está diciendo, ¿no? Dice que teóricamente, al tener un cierto efecto también sobre el 5-HT7, parece que todo aquel que antagoniza el 5-HT7 parece que provoca un efecto antidepresivo, con lo cual puede ser una de las causas por las que pueda tener la misulpirida un cierto efecto antidepresivo. Y por lo tanto es adecuado para los síntomas negativos a dosis baja. Dice que parece que es más selectivo por los dedos de la vía mesolímbica que de la vía nigroestriada. Estos, si miráis, en estas cosas todavía, como os digo, hay muchas cosas que no se sabe muy bien cómo funciona. Dice, algunos datos preclínicos iniciales sugieren que podría ser más efectivo para los receptores dopaminérgicos mesolímbicos, mesocorticales, que para los receptores dopaminérgicos nigroestriatales y, por tanto, podría tener menor propensión a los efectos secundarios motores a dosis antipsicóticas. ¿Entendéis lo que decimos, no? Si los principales problemas que tenían es que tienes que parar un exceso en la vía mesolímbica, un exceso de dopamina, y sin embargo tendrías que aumentar o no disminuir la mesocortical. ¿Entendemos? Porque ahí hay poca, que es lo que refleja los síntomas negativos. Entonces parece ser que esto, que al tener de por sí, parece que tiene más afinidad a los que hay en la vía mesolímbica que a los que hay en la nigroestriada. Teóricamente los dedos son iguales en todos. Entonces no sabemos qué es lo que ocurrirá. Fijaos que hay otros medicamentos que nos dicen algo parecido, que parece que en algunos sitios, o que actúa como antagonista sobre un tipo sobre el receptor cuando está a nivel postsináptico, pero como agonista cuando está a nivel presináptico. Si el receptor es el mismo, actuarás igual al unirte a él. La cuestión es que no sabes si además actúa sobre otras vías internas, como pueden ser la síntesis y la degradación, las vías de síntesis y degradación de los neurotransmisores, por ejemplo, activando o inhibiendo cadenas de cascadas enzimáticas que lleven al final a que haya más o que haya menos y que eso interfiera con tu acción antagonista. Hay casos que funcionalmente lo que vemos es que eso funciona así, aunque teóricamente sepamos que es imposible, que cuando se une un receptor, la misma sustancia se une al mismo receptor, esté donde esté ese receptor, va a provocar lo mismo, ¿vale? Teóricamente, porque fijaos, todos los receptores que son metabotrópicos están acoplados a proteína G, y esa proteína G no siempre es igual. Hay unos que se acopla a proteína G y esa proteína G activa una cascada inhibitoria al final, que al final lo que hace es que disminuya la neurotransmisión de esa neurona. Otros están acoplados a una proteína G que activa una cascada molecular excitatoria. Y es la misma proteína G, que se activa siempre que se una el otro a su receptor. ¿Entendéis que la versatilidad que hay? Que al final hay determinadas cosas. Entonces no sabemos al final por qué será, pero sabemos que ese efecto se está produciendo.
Pero quiero que comprendáis que cuando una molécula se une a otra, siempre, esté donde esté, siempre pasa lo mismo. Ahora, ¿cómo esté compuesta esa molécula al final? Como digo, la proteína G es que no solamente es el receptor que está acoplado a la proteína G, sino el subtipo de proteína G que estás expresando. Hay proteína GS, hay proteína GI, hay proteína GO, hay distintos tipos de proteína G que activan al final de manera distinta las cadenas de cascadas enzimáticas que provocan. ¿Entendéis la complejidad? Entonces sabemos que funcionalmente es así, pero sabemos que realmente químicamente no es que esté actuando más sobre los receptores de aquí, no. Si se distribuye por todo tu cerebro de manera similar, actuará sobre todos los sitios donde encuentre el receptor al que se acopla y actuará de la misma manera. Ahora, que ese receptor tendrá otros efectos distintos porque es un receptor que tiene algunos añadidos distintos o porque a partir de ahí la cadena de acontecimientos que provoca después puede ser distinto en un lado o en otro, ¿entendemos? Sabemos lo que es. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? No sé, mi idea no es liaros, ¿de acuerdo? Sino todo lo contrario. Y a veces tengo la sensación de que os puedo liar y no quiero liaros, sino que comprendáis lo que os estoy diciendo. Quedémonos con que estos antagonistas D2, la mayoría tienen además antagonismo adrenérgico, muscarínico y ¿cuál era el otro? Histaminérgico, o sea, el H1, M1 y el alfa-1 fundamentalmente, y que lo tienen en distintas proporciones. Y al final todos provocan de alguna manera sedación. Los tres primeros, sobre todo porque son los más clásicos como tal, que se descubrieron al principio. Y luego la sulpirida y la amisulpirida, fijaos que hasta en esta edición nos clasificaba los antipsicóticos atípicos. La sulpirida y la amisulpirida los consideraban atípicos dentro de los otros, porque hablaba de PIP, de pinas, donas, 2 PIP y un RIP, y otros. Pues dentro de los otros estaba la mesulpirida y la misulpirida. Aquí ya te lo meten porque farmacológicamente sí que son antagonistas de dos, ahora con unas características muy particulares que hacen que puedan tener otros efectos, como vemos, y que sobre todo que la misulpirida, fíjate, se ve que actúa de manera distinta en la mesolímbica que en la mesoestriada, que en la nigroestriada. Con lo cual eso nos permite que si tiene más actividad, o sea, si frena más la vía mesolímbica que la nigroestriada, se puede conseguir frenar la mesolímbica sin frenar la nigroestriada y por lo tanto no provocar el parkinsonismo inducido por fármacos, a pesar de ser un antipsicótico clásico. Aprender. La pregunta es la siguiente. Con la tecnología nueva que hay, de los microscopios, se han localizado todos los... ¿Cómo se va a localizar todo? No. Y todos los receptores, todo lo que sea. No. Todo eso es una investigación permanente. Permanente. Fíjate, si está el proyecto del Blue Brain, es un proyecto de mapeo de todo tu cerebro, pero aún así, los receptores, date cuenta que esto es muy relativo. Tú vas descubriendo cosas. Entonces haces determinada prueba y con esa prueba ves, pero esa prueba tiene siempre unas limitaciones. Entonces luego una vez que haces esa prueba, haces otras complementarias que también tiene cada una sus limitaciones. Y después de mucho, ya te digo que todavía hoy día te menciona el texto aquí, que hay un problema de riesgo cardiometabólico que sabemos que no se explica solamente utilizando la unión que sabemos que puede provocar aumento de peso como los muscarínicos, como los histaminérgicos, sabemos que no es suficiente para explicarlo. Que hay otro receptor que se está uniendo a otro receptor y está ligando otros, pero no sabemos cuál es, porque no hemos llegado a descubrirlo todavía. No es tan sencillo. Quiero decir que ya te he dicho yo antes que en los cannabinoides incluso que todavía no se sabe. Dice, sí, el THC ya, pero eso no explica todo ni de coña. No se sabe ni que existe. No se sabe ni que existe. Y luego hay receptores, fíjate, igual que aquí te dicen del receptor X, aquí te dicen el receptor X. Luego hay otros receptores que se sabe que está el receptor porque se ha descubierto por lo que sea, pero no se sabe cuál es su ligando endógeno. Y entonces se sabe que hay receptores huérfanos de ligando y hay ligandos huérfanos de receptores, ¿sabes? Y algunas sustancias que no sabemos cómo funcionan y otras sustancias que no sabemos para qué están. Entonces, eso sin contar con que imagínate todo el problema que hay, que tú descubres algo y a lo mejor ese algo no tenía ni que estar ahí, es una contaminación que tú has provocado. Quiero decir que todo esto exige una complejidad y un montón de años
llegando a investigar, pero no se sabe ni por asomo todos los receptores que pueden haber. De hecho, aquí te mencionan, aunque ya en esos dibujos no te sale el receptor X, sí que te lo mencionan. Te mencionan cuando te hablan de los problemas cardiometabólicos que te puede provocar los antipsicóticos atípicos, los de segunda generación, te dicen que no se sabe, que se sabe que tiene que haber un receptor por ahí que está funcionando, pero no se sabe exactamente. Quedémonos con eso. Con los antagonistas clásicos, por lo tanto, con los antipsicóticos clásicos, que eran fundamentalmente antagonismo de 2, como os digo, lo siguiente los llamamos después atípicos, que ahora ya te dicen que no, y son los dobles antagonistas serotoninérgicos dopaminérgicos, que por esa acción sinérgica que decíamos de antagonizar la serotonina, pues reducen esos efectos secundarios fundamentalmente del parkinsonismo sobre el sistema motor, efectos secundarios motores y la hiperprolactinemia, acordaos que también era otra de los problemas que te provocaban, la hiperprolactinemia, ¿no? Entonces parece ser que ese agonismo 5-HT2A simultáneamente al D2 pues consigue un efecto sinérgico, como te digo, en este caso siempre que sea mayor la afinidad por el 2A que por el D2. ¿De acuerdo? Es la otra forma. Si tiene menos por el otro, como se une antes al D2, no consigues ese efecto. No consigues ese efecto. Esa es la cuestión. Esta era la 37, que yo tenía aquí puesto. Ahora de la nueva tenía yo aquí puesto. De la 37, ¿ves? La 37 saltaba a la 44. Entonces voy a saltar a la 44. Tiki, 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 44. Aquí estamos. Por lo tanto, el efecto neto de antagonizar el 5-HT2A, además del D2, ¿de acuerdo? El efecto neto en la vía estriada, como veis, este es el efecto neto. Quedémonos con que es un esquema del efecto neto. No funciona así. El receptor 5-HT2A no es que se exprese en el botón terminal ni nada en absoluto. Esto lo que te está diciendo es que la liberación de serotonina sobre las vías dopaminérgicas, de acuerdo, en la vía nigroestriada, lo que hace es reducir, ¿veis? Cuando se une la serotonina al receptor 5-HT2A, al final lo que hace es reducir la liberación de dopamina en la siguiente neurona, que era una neurona, acordaros, que era una neurona de acetilcolina. ¿Os acordáis? En el nigroestriado estaba la dopamina sobre la acetilcolina y la acetilcolina sobre una GABA después. Esa era la idea. Entonces, fijaos, si tú estás bloqueando con un antagonista dopaminérgico, eso es lo que provocaba el parkinsonismo inducido por fármacos. Pero si al mismo tiempo de antagonizar antagonizas también el 5-HT2A, al antagonizar el 5-HT2A, liberas más dopamina y esa dopamina compite por los receptores en la nigroestriada, por los receptores D2, ¿de acuerdo?, con tu antipsicótico. De manera que al final bloqueará algunos, pero no todos. Y con que se aumente un poquito la actividad dopaminérgica en esa vía, se evitan los síntomas motores. Entonces, esto lo que nos está diciendo es el resumen del mecanismo por el cual el antagonizar el 5-HT2A evita el parkinsonismo inducido por fármacos. Eso en la vía nigroestriada. Y en la vía infundíbulo, tubero infundibular, eso es que empieza por infundíbulo y entonces no me salía, claro, y es que es tubero infundibular. En la vía tubero infundibular, aquella que lleva las células lactótropas en la hipófisis, fijaos, aquellas que producen la hiperprolactinemia, con la consiguiente liberación de la galactorrea y provoca problemas en fertilidad, amenorrea, etcétera, etcétera. Dismenorrea. Mirad, aquí en lo que nos están dibujando es que en la pituitaria, ¿vale?, es una célula lactótropa, que son las células que fabrican la prolactina, por lo tanto, en la pituitaria se regula la producción de prolactina por dos receptores. Un receptor, uno de ellos es el receptor D2 de dopamina, que cuando se activa el receptor D2 por la dopamina en la pituitaria, lo que se hace, como veis,
Cuando se activa, se inhibe la producción de prolactina, de manera que cuando tu medicamento lo que hace es bloquear el D2, lo que haces es producir un montón de prolactina. Y ese es el problema de que lactes, porque te está bloqueando. Ahora bien, el activar el 5-HT2A provoca el efecto contrario, ¿de acuerdo? Cuando activas el 5-HT2A por la serotonina, aumentas la liberación, con lo cual si bloqueas reduces la liberación. ¿Entendéis? Que las acciones del receptor 2A de serotonina y del receptor 2 de dopamina sobre la producción de prolactina son justo las contrarias. Pues al final equilibras, quiero decir que es... Claro, eso sería más o menos el funcionamiento normal que se está, pero como tú estás bloqueando el D2, lo que haces aquí al bloquear los dos es dejarlo otra vez en el sitio normal. ¿Entendemos? Lo que te están diciendo es que igual que al principio, la dopamina lo que hace es aumentar la prolactina y la serotonina lo que hace es lo contrario, quiero decir que lo que hace la dopamina lo que hace es frenar la prolactina y la serotonina aumentar la prolactina. Entonces, el problema es cuando solamente bloqueas uno de ellos, porque alteras la producción de prolactina, ¿no? Pero si bloqueas los dos, es como si no bloqueases ninguno. El efecto final, ¿no? Que de manera normal deberían estar equilibradas. Esa es la idea. Se regula, por lo tanto, con dopamina inhibes producción de prolactina, con serotonina aumentas producción de prolactina. Si utilizas algo que bloquee la acción de la serotonina, si la serotonina aumentaba, al bloquearlo disminuye. ¿Claro? Si utilizas algo que bloquee la dopamina, si la dopamina disminuía la prolactina, bloquear la dopamina aumenta la producción de prolactina. La cuestión es que al final, bloqueando los dos, vuelves al estado original y evitas la hiperprolactinemia. Esa es la clave. Eso es lo que quería que viésemos. Esto es lo que nos hacía, aunque estas imágenes no están en vuestro texto de este año, pero lo que nos hace esa sinergia serotoninérgica, dopaminérgica, es que aumenta mucho la ventana terapéutica, aumenta mucho el espacio que hay de dosis desde que empiezas a tener un efecto antipsicótico hasta que puedes provocar unos efectos secundarios indeseables. Como es lógico, todos los antipsicóticos, estos antipsicóticos de segunda generación, los medicamentos que son antagonistas serotoninérgicos, dopaminérgicos, son atípicos, y se decía que eran atípicos, porque atípicos eran los que tenían, o sea, los típicos eran los que el efecto principal era parar el brote. Los atípicos, pero al parar el brote provocaban unos síntomas motores e hiperprolactinemia perjudiciales, ¿no? Entonces, los atípicos eran los que tenían la misma eficacia antipsicótica, pero con menos efectos secundarios, evitando los efectos secundarios, algo que se consigue con esa sinergia de antagonizar también la serotonina, además de la dopamina. ¿Cuál es la cuestión? Que antes teníamos un margen muy estrecho, solamente utilizando el bloqueo dopaminérgico, entre parar el brote y tener efectos secundarios indeseables e inaceptables, ¿de acuerdo? Aquí hemos aumentado la distancia de esta ventana terapéutica, de manera que tenemos, aún así, si aumentamos la dosis del antipsicótico atípico, dejará de ser atípico y provocará los otros síntomas. Entendemos que todo es a una determinada dosis. Ya dijo Paracelso hace mucho que la dosis hace el veneno. Y es que eso al final es así. Si aumentas tanto la dosis, llegará un momento en que, pero como veis, está ya muy cerca de la asíntota, donde puedes empezar a provocar cambio. Pero veis que ha aumentado la ventana terapéutica. Antes teníamos una ventana terapéutica muy cerquita, la una de la otra. En realidad esta estaba más arriba. La de tener el efecto antipsicótico estaría más arriba. ¿De acuerdo? Porque tenías que tener casi hasta el 80%. Es decir, que aquí consigues, antagonizando el 2A, consigues tener el efecto antipsicótico antagonizando menos el D2, porque ya consigues el mismo efecto antagonizando el 2A. Esa es la idea básica. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es el problema? Y esta diapositiva sí viene en vuestro texto, y esta también venía aquí en una parte que antes no teníamos que estudiar, y ahora sí, con lo cual no la tenía metida, pero he podido coger la imagen del Stahl que tengo. Y esta es la autopista metabólica que te plantea Stahl, que es lo que os comentaba yo antes, que desgraciadamente, esto está en la página 196, el esquema de la autopista metabólica esta que tenemos aquí. Desgraciadamente lo que nos está diciendo es que sí, el antagonismo así serotoninérgico, además del dopaminérgico, puede evitar
la hiperprolactinemia y fundamentalmente el parkinsonismo, los efectos motores no deseados del bloqueo de las vías motóricas, ¿no? La nigrostriada fundamentalmente, e incluso también no provocar un bajón o un empeoramiento de los síntomas negativos, porque también bajabas en la vía mesocortical, ¿de acuerdo? Como aquí necesitas menos bloqueo de dedos, también actúa menos sobre la vía mesocortical, fastidia menos esa vía también, o sea, por así decir, son mejor tolerados porque provocan menos efectos secundarios. Ahora bien, la mayoría tienen el riesgo, y hay que controlar, que no se produzca lo que nos quiere decir aquí estar con esta autopista es que es un camino que se inicia y que nos puede estar dando pistas de que hay que cambiar el antipsicótico que estamos utilizando porque puedes llegar a desarrollar un problema metabólico importante, que puede llegar a reducir la esperanza de vida de esa persona, a provocarle primero, como veis, te dice, lo primero que empiezas a tener aquí, que lo que nos empezaba a decir aquí. Lo primero que hay, mayor apetito. Mira, ¿ves? Lo primero que te dicen cuando empiezas a tomar, empiezas a tener un mayor apetito. Si el paciente empieza a tener un aumento de la ingesta y tal, contrólale a ver cómo va aumentando. De ese aumento de la ingesta te dice que después de aumentar el apetito, pues puede empezar a tener obesidad, incremento del índice de masa corporal. Bien, eso puede llegar a producir un aumento de triglicéridos en ayunas. Es decir, esto, cuando ya el paciente está empezando a hacer esto, el psiquiatra, que es quien le manda la medicación, debería empezar a hacerle determinados análisis y controlarle las glucemias y cómo le va el azúcar y cómo va el tema de los triglicéridos en ayunas para evitar que siga por esta línea, porque se ve que ahí está actuando en él, porque cada paciente al final es un mundo, y que se sabe que esta evolución va en esta línea. Primero, empiezas teniendo más apetito, ese más apetito hace que vayas acumulando más grasa, empieces a tener sobrepeso, obesidad, aumento del índice de masa corporal, aumento de triglicéridos en ayunas. Eso nos indica que ya empieza a haber una cierta resistencia a la insulina en algunos tejidos, en el tejido adiposo, en el hígado, en el páncreas, no sé qué. Eso puede hacer que al final empieces a producir un exceso de insulina, empieza a trabajar como loco el páncreas, ese que trabaje como loco el páncreas puede acabar con un fallo pancreático que puede desencadenar una prediabetes que si sigue avanzando llega a desencadenar la diabetes y que esa diabetes aumenta el riesgo de accidente cardiovascular y, como veis, lo último es requiescat in pace, que es el RIP, es que te lleva a la tumba. Entonces, para evitar esto, que es uno de esos problemas. Y que este problema de esa evolución, de ese recorrido por la autopista, es que es un monstruo en cuanto a metáforas, y que te dice, es que te habla de iniciar este viaje que al final sabemos que nos lleva a la tumba con un desarreglo cardiometabólico. Parece ser que no lo explican las acciones de esta segunda generación de antipsicóticos o de medicamentos eficaces contra la psicosis, que tienen un doble efecto antagonista serotoninérgico y dopaminérgico. Parece ser que no se explica por simplemente las acciones sobre los muscarínicos y los histamínicos, que se sabe que sí, que dan ganancia de peso en sí, pero que eso no explica, que una cosa es que ganes peso simplemente esto si coman más y otra cosa, y por eso es por lo que mencionaba el supuesto receptor X, que te lo menciona aquí cuando te habla del metabólico, pero luego ya no te dibuja el símbolo que hasta la edición anterior sí te dibujaba de un receptor al que se une que sea el receptor X. ¿De acuerdo? Entonces, pero recordad que no lo explica todo la unión a los antihistamínicos y a los antimuscarínicos, y entonces se sabe que tiene que haber otro receptor que de momento no sabemos cuál es. A lo mejor en la siguiente edición ya sí. Con lo cual es una cosa más que tendrán que aprender y de las que pueden examinar, que es la contrapartida. Es que hay muchos sitios donde puede estar, no es tan sencillo. La gente que sabe, bueno, la activación del apetito es algo bastante complejo, la regulación de la ingesta es algo bastante complejo. Y la asimilación de los medicamentos, y es el estómago, es el intestino, pero también son muchos núcleos que están ahí funcionando y varios sistemas, ¿no? Cuenta que estaban por ahí hormonas que activan el apetito, pero no es complejo, no es simple. Yo tenía puesto aquí, esta es la 47, ¿no? De la 47 saltar a la 50, porque en la nueva tendríamos que saltar a la 50, que es donde
Esto es. Fijaos, y ya entramos a comentar el último, mirad, el otro mecanismo que puede estar aquí implicado, y es el agonismo parcial D2. ¿Vale? El agonismo parcial D2, que suele ir acompañado, en estos casos va acompañado generalmente, de un agonismo parcial también 5HT1A. ¿Vale? Si el que funcionaba antagonizando era el 2, el que hay que agonizar, aunque sea parcialmente, es el 1A. ¿De acuerdo? Entonces suelen ser antagonistas dobles, dopaminérgicos y serotoninérgicos 1A, no el 2A. Al que es lo mismo antagonizar el 1A, digo, agonizar el 1A que antagonizar el 2A, porque tienen efectos justo al revés. Uno es inhibitorio y otro es excitatorio. La cuestión es, cómo funcionan los antagonistas parciales, digo, los agonistas parciales. Y eso es lo que ya comentamos en su momento. Fijaos, esto sería el espectro agonista-antagonista que ya comentamos en la primera clase, creo que ya lo comentamos. Entonces, fijaos que un agonismo parcial, aquí, dentro de nada más, el próximo día ya, que ya llegaremos, hoy no vamos a llegar a ver la quetiapina, ni de coña, ¿de acuerdo? Pero cuando veamos la quetiapina, veréis que juega con que un mismo fármaco puede ser 3 fármacos, y uno es como papaoso, otro es mamaosa y otro es el osito, ¿no? Del cuento de Ricitos de Oro y los 3 osos. Como que cada oso tenía unas características, y Ricitos de Oro, los fármacos Ricitos de Oro, son los que utilizan el agonismo parcial. Como que la Ricitos de Oro era una toca narices que no cogía este plato porque era muy grande, ni este porque era muy pequeño, entonces cogía el otro, o sea, como que siempre iba buscando un punto intermedio justo. Y esa es la idea que nos quiere dar Stahl con el mecanismo de acción de los agonistas parciales. De manera que, si fijaos, si un agonista parcial, hay agonistas parciales además que pueden estar muy cerquita del antagonismo, o más lejos del antagonismo, es decir, que pueden activar más el receptor o menos el receptor, porque siempre que sea un agonista, aunque sea parcial, significa que activa el receptor, aunque el receptor lo que haga sea inhibir, pero es decir, provoca un cambio en el receptor. Acordaos que el antagonista era el silencioso, ¿de acuerdo? Ahora bien, ese agonismo parcial, pues imaginaos, si yo tengo una vía que está exacerbada de dopamina, como ocurre en la mesolímbica, en la psicosis, ¿no? Sabemos que está exacerbada, poner ahí un agonista parcial que el receptor, por mucho que se estimule, lo único que hace es, lo estimulas para que tenga 2 disparos en vez de 10, porque tú, si no lo estimulas nada, tiene un disparo. Si tienes un agonismo parcial muy cercano al antagonismo, significa que por cada unidad de tiempo, en vez de un disparo, a lo mejor le haces que aumente 2. ¿Vale? Pero al ocuparlo, aumenta 2 el disparo. Pero si esa vía está exacerbada y realmente cada vez que se activa el receptor está disparando 10 veces esa neurona, cuando tú le acoplas un agonista parcial ahí, le estás poniendo un limitador de velocidad. Realmente no puede, por mucho que se active, le estás frenando en esa vía, ¿entendemos? Sin embargo, si hay otra vía que está hipoactiva y que lo tiene solamente con un disparo, el coger y darle el agonismo parcial es aumentar la frecuencia a 2, al doble, 2 disparos en vez de 1 cada vez que se estimula ese receptor. En esa vía será estimularlo, ¿entiendes? Aumentas la actividad de neurotransmisión en esa vía, o sea que la misma molécula, buscando ese punto exacto, en algunos casos puede ser, en las vías que esté exacerbada, un agonismo parcial frenará, y en las vías que estén hipoactivas, un agonismo parcial aumentará la actividad de esa vía. ¿Entendemos cuál es la idea y cómo pueden funcionar los agonistas parciales? Y con respecto a estos agonistas parciales, que son los últimos que veremos, veréis que estos son los PIP y el RIP que nos comentaban, ¿no? O sea, lo que es el aripiprazol, el brexpiprazol y la cariprazina, que son los últimos, y todos hacen referencia al aripiprazol como el primero que utilizó el mecanismo del agonismo parcial. Quedémonos con esa idea y a partir de ahí empezamos la que viene. Me dice Adrián, una pregunta, Santi. Las personas que quieren dejar de fumar y deciden iniciar un tratamiento con parches de nicotina con acción de tipo agonismo selectivo, puede ser que te ayude también a rebajar las ganancias de consumir las ganas de consumir THC en caso de que la persona también estuviera enganchada a determinada sustancia. Oye, qué interesante, Adrián, me lo preguntas a mí como especialista en... o como porrero, ¿qué me estás llamando? ¿Qué me estás llamando, Adrián? Bueno, yo te diré, consumir THC a nadie le gusta.
Te digo, el THC puro no lo aguanta ni Dios. O sea, otra cosa es consumir cannabinoides, ya sea por la vía que sea, ¿de acuerdo? Pero siempre es una mezcla de THC, cannabidiol y, como poco, mirceno. Fíjate, un día podemos tener una exclusiva sobre el tema. Y el enganche al cannabis es mucho... Bien, a ver, el parche de nicotina lo que hace es que fumes, que tengas menos avidez por esa nicotina. Y por eso te evita tener parte del mono que tienes al dejar de tener nicotina. Pero los cannabinoides parece ser que en el peor de los casos, o sea, hay algunas personas, hay lo que sea, pero los cannabinoides se acumulan en tejido graso. Cuando tú tomas el cannabinoide, que sea por la vía que sea, ya sea, no tiene por qué ser mezclado con tabaco, pueden ser vaporizadores, por ejemplo, que es bastante más puro. Si tú lo tomas sin nicotina, y por lo tanto, pues ahí no está la nicotina funcionando. Pero, y si solamente es de esto, realmente los cannabinoides son liposolubles y se acumulan fundamentalmente en tejido adiposo. El 90 y pico por ciento de los cannabinoides que tú entras se acumulan en tejido adiposo. Pero en tejido adiposo tiene muy poquito efecto y del tejido adiposo se van liberando muy poquito a poco, muy poquito a poco, muy poquito a poco, de manera que eso lo que hace es que es muy difícil tener sensación de abstinencia a los cannabinoides. Muy difícil porque siempre vas teniendo como una liberación. De hecho, la cruz de esto es que tú fumas un porro hoy y dentro de 15 días te hacen un control de drogas y das positivo en cannabis porque todavía tu tejido adiposo sigue liberando un poquito de esta sustancia. Nos tenemos que ir, que ya tiene que venir Cristóbal y eso. Pues algún día podemos hacer una especial de cannabinoides si queréis, pero fuera de clase. Hasta la siguiente. Voy a parar la grabación.